Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, y María se multiplicaba para dar abasto con los servicios, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué te preocupas? ¿Qué roba tus pensamientos gran parte del tiempo? Hoy la iglesia recuerda a Marta, María y Lázaro, familia con la cual Jesús tuvo una amistad muy especial y que vivían en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén. La actividad de los días anteriores había sido intensa, por lo tanto Jesús y sus discípulos debieron llegar cansados. La actitud de Marta y de María frente a la visita de Jesús nos da hoy 3 importantes mensajes. Primero, atención en el qué hacer. Segundo, la atención en la relación. Y tercero, ¿cuál es la mejor parte? Primero, la atención en el qué hacer. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Marta había hospedado a Jesús en su casa y Jesús no andaba solo. Imagínate recibir en tu casa a quizá 13 personas o más y ver que quienes viven contigo no te ayudan y se sientan a hablar con la visita. No nos veamos lejos de Marta y pensemos cómo nos sentiríamos. Marta estaba revoloteando de un lado a otro y es muy posible que ese movimiento tuviera que ver con atender a los comensales. Marta estaba sirviendo a Jesús y atendiendo su casa, pero se sentía sola, y eso hizo que ella le hiciera a Jesús una petición en forma de queja. Todos de alguna forma servimos, estamos envueltos en quehaceres, en nuestras casas como padres, madres, esposos, hijos, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, y también algunos de nosotros servimos a Dios en actividades relacionadas con la iglesia y la evangelización. Como madres, por ejemplo, damos nuestra vida por nuestras familias. ¿Cuántas mamás no se sienten solas y drenadas, llevando la responsabilidad solas? ¿Cuántos padres no sienten la carga de asumir la responsabilidad del hogar y sentir que no alcanzan? ¿Cuántas familias de padres y madres que trabajan en un empleo y se sienten permanentemente cansados? ¿Cuántas madres que se han dedicado al hogar 24/7 y a pesar de todo lo que hacen dudan si lo están haciendo bien? Gran parte de nosotros, la mayor parte de nuestros días la pasamos como Marta, trabajando, tratando de ganar el sustento, volteando con nuestros hijos, atendiendo la casa en medio de todos los ajites diarios. Pero cuando vamos sacando a Jesús de nuestra vida, cuando no pasamos tiempo con Él de oración intencional, vamos dejando de hacer las cosas con gusto, perdemos la gratitud por lo que tenemos y viene la queja porque pensamos fuertemente en lo que nos falta. Y cuando viene la queja empezamos a sentirnos como víctimas y a enjuiciar a los demás, muchas veces pidiéndole a Dios que los cambie a ellos antes de cambiarnos a nosotros. Al no enfocarnos en la relación sino en el qué hacer, nos vamos sintiendo secos, ansiosos y empezamos a desquitarnos con los nuestros. Elizabeth se levantó, vio el reloj y como se había levantado tarde no alcanzó a orar como ella solía hacerlo. Llevaba varios días así. Hizo una oración rápida, se alistó ella y levantó a sus 2 hijos, corriendo para ayudarles con el baño y los uniformes, haciendo el desayuno. Cuando era momento de salir no encontraban las llaves del carro. No quería llegar tarde más. Sentía mucha frustración, sentimiento que hizo explotar a Elizabeth y volverla a un mar de gritos culpando a sus hijos por tomar las llaves del carro y hacerlas perder. Muchos de nosotros como Elizabeth vivimos en un constante agite que a veces nos drena y nos seca. Segundo, la atención en la relación. Dice en su palabra que María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra.
María sintió el gozo de tener a Jesús en su casa, quien días antes había obrado un milagro en ella. ¿Cómo no escucharlo si Él tiene palabras de vida eterna? ¿Cómo no poner su atención en Él? María pudo haber pensado en esquivar su responsabilidad de ayudar a su hermana escuchando al Señor, pero quizá no era eso lo que la hacía estar a los pies de Jesús. Quizá era el gozo real de escuchar al Señor. Dios no nos pide dejar de servir a nuestras familias, pero nos pide que pongamos las prioridades en orden y le demos a Él el primer lugar. Cuando nos levantamos en la mañana muy temprano y vamos a nuestro altar o al espacio a solas con el Señor, sin mirar redes sociales o el celular primero, cuando vamos a ese espacio a darle gracias con el corazón y a entregarle nuestro día, allí nos preparamos para ponernos en la función de Marta, porque es a sus pies primero donde encontramos descanso y paz. Jesús en la oración de la mañana nos alista para el nuevo día, y la oración en la noche nos restaura y nos repara. Aunque nuestra vida debería ser una oración constante, cuando vas manejando, cuando estamos cocinando, muchas veces usamos esos tiempos en los que no hacemos nada para escuchar quizá información que nos ayude a crecer, pero es necesario destinar tiempos a lo largo del día para hablar con Él, para contemplarlo en el silencio. Sabemos que es algo complicado cuando estamos tan adictos al ruido, es decir, nos levantamos y necesitamos escuchar algo, ver algo y contaminamos nuestra atención esos primeros momentos de la mañana tomando el celular, en lugar de darle esa atención limpia al Señor como una ofrenda. Nos pasa como lo dice en el libro de Jonás en el capítulo 2, versículo 9, los que siguen a los ídolos dejan de serle fieles a Dios. Uno de los hijos de Elizabeth vio el desespero en ella y se fue para el pequeño altar que tienen en casa y se arrodilló. Empezó a orar pidiendo a Dios que aparecieran las llaves. Cuando Elizabeth lo miró, su hija al cabo de un minuto las encontró. Ver a su hijo pararse con su carita de 6 años lleno de felicidad al ver la respuesta rápida de su oración, la hizo reflexionar. Llevó a sus hijos al colegio, volvió a su casa para organizar todo, cocinar el almuerzo y dedicarse a su trabajo. Cuando pasó por el altar se detuvo unos segundos. Estaba tarde. Su mente se debatía entre no alcanzo, después lo hago. Pero es que por un día que no lo haga no pasa nada. Y vale la pena. Yo sé que vale la pena. Tercero, ¿cuál es la mejor parte? En su palabra dice que Jesús le habla a Marta diciéndole: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Es posible que Marta haya sentido enojo hacia su hermana por no ayudarle. ¿A cuántos no nos ha pasado lo mismo? Especialmente en casa, si somos amas de casa, esperamos que nuestros esposos nos ayuden más. Si trabajamos, esperamos que las cargas en las labores domésticas y las obligaciones económicas sean compartidas. El esposo que trabaja espera que su esposa, si está en casa, tenga todo bien. Es decir, todos esperamos de otros. Dios nos ha creado en comunidad y una comunidad sin el servicio no sobrevive. Un bebé que no se ha cuidado por su madre se muere. Es decir, la labor de Marta es súper importante en la vida de las personas, pero la fuerza la da la experiencia de María a los pies de Cristo. Cuando nos enfocamos en ser como Marta, es decir, en poner cuidado en lo exterior, descuidando lo interior, empezamos a tener altas expectativas hacia los otros en exceso, y esto le hace daño a las relaciones. Por eso tan importante primero cultivar nuestra relación con el Señor, porque cuando estamos más cerca de Él aprendemos a ser pacientes, amorosos y considerados con los demás y con las situaciones en general. Como lo decía anteriormente, tanto los roles de Marta y María, ambos son necesarios, pero que uno no nos lleve a descuidar el otro. En ambos podemos caer en los excesos. Podemos descuidar a nuestra familia por mantener en la iglesia o llevando a cabo prácticas de piedad. O podemos descuidar a Dios y también la calidad de la relación con los nuestros por no cultivar una relación con el Señor sana y equilibrada. Pidamos al Señor la gracia de servir como Marta, pero no negociando el tiempo de estar a sus pies como María. Que nadie nos quite la mejor parte. Elizabeth se arrodilló y empezó a orar. Leyó un salmo y luego hizo su oración personal desde el corazón. Dio gracias, lo alabó y le encomendó su día y su familia. Cuando se levantó, se dijo a sí misma: valió la pena.
Esta oración parecía la oración de la noche. El agite de la primera mañana la dejaba desgastada, pero ahora se sentía renovada. Miró un cuadro que tenía al lado de su altar con un versículo bíblico en Filipenses capítulo 4, versículo 6 que decía: no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios con oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y pensamientos por medio de Cristo Jesús. Así Elizabeth lo había sentido. A sus pies hay paz. Hoy el Señor te dice como a Marta: andas inquieto y nervioso con tantas cosas, pero solo una es necesaria. Escoge la mejor parte y nadie te la quitará. ¿Has estado a los pies del Señor? Recuerda que Él te espera. Oración. Padre bueno y bondadoso, infinitas gracias te damos porque tu palabra nos renueva, nos transforma, nos llena de paz y esperanza. Todos los días, es más, gran parte del día nos sentimos como Marta. Nos secamos, nos drenamos y terminamos arrojando esa sequedad a los demás, especialmente a los que más amamos. Ayúdanos a ser como María, aún en medio de este inaplazable agite. A tus pies encontramos la paz que el mundo no da, que solo tú das, Señor. Bendito y alabado eres que puedes hacer en nosotros más de lo que pedimos o pensamos, por tu poder que actúa en nosotros. Hoy te entregamos este día y nos ponemos a tus pies. Entregamos este amor tan imperfecto para que tú lo perfecciones. Y a ti, Madre mía, acompáñanos en nuestra labor y acércanos más a tu Hijo. Amén. A veces vamos aplazando a Dios y nos vamos entibiando, y nuestra alma siente una constante nostalgia por Él. Volvamos a Él, nos está esperando. Dios te bendiga.